salió la noticia de que se habían realizado una serie de ensayos aleatorizados sobre medidas para reducir la pobreza en, en África, en este caso concreto. Tenemos una discusión continua sobre las distintas medidas políticas. Yo todavía apenas ayer tuve una discusión bastante acre, como suele ser en Twitter, porque un tipo me preguntaba por qué no se establecía el control de precios del alquiler en España, de las viviendas de alquiler. Y yo le daba algunos argumentos, sobre todo centrados en el hecho de que no se sabe qué tipo de control es el mejor para garantizar el acceso de la gente a la vivienda y al mismo tiempo evitar que tense la economía. En Suecia, por ejemplo, el control del alquiler hizo que desapareciera la vivienda de alquiler. Era muy bueno el control del alquiler, sí, pero ahora no hay viviendas que alquilar. Hay casos donde cierto tipo de control del alquiler ha funcionado, como en Berlín, pero en el resto de Alemania pues no funciona. Entonces, ¿cómo obtener los mejores resultados en el control de los precios de las viviendas que se alejan de las posibilidades de adquisición del ciudadano normal, común y corriente, del trabajador que en España gana el sueldo mínimo interprofesional, son alrededor de 1.000 euros? Y él decía, no, que él le daba igual, lo que había que hacer era el control que a él se le ocurría, que era poner un techo y ya. Eh, Le parecía que era lo más justo posible, y quizás es lo más justo, pero si resulta contraproducente y lo justo, pues había que hacer algo que no fuera así tan maravillosamente justo y sonara tan bien en la teoría y que funcionara en realidad, ¿no? Que no fuera contraproducente. Por la noche me encontré con esta información. Estos experimentos podrían sacar a millones de personas de la pobreza. No es de una publicación de loquitos de izquierda, es de la revista Nature, una de las dos revistas científicas más importantes junto con Science. Bueno, resulta que en 2012 el gobierno de Níger comenzó a darle dinero gratis a algunos de sus ciudadanos más pobres. Durante los años siguientes, alrededor de 100,000 hogares recibieron 24 pagos mensuales de aproximadamente $16 estadounidenses, que es muy poquito dinero. Pero esto duplicó su poder adquisitivo, duplicó con creces. El programa se basó en décadas de evidencia de ensayos controlados que mostraban que entregar efectivo puede transformar vidas, obviamente, en lugares de una pobreza extrema, no en todos lados. El esfuerzo de Níger ha sido también campo de pruebas crucial para una nueva generación de programas de asistencia ampliados que ofrecen a las personas varios tipos de apoyo personal, social y económico, además de dinero en efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando empezó a repartir, por ejemplo, dinero López Obrador, yo dije, es necesario, pero no basta. Lo fundamental es crear programas sociales que permitan que la gente salga de la pobreza, porque el día que ya no le puedes dar el dinero, están como estaban el primer día, cuando llegaste tú con tu cheque. En un informe publicado el año pasado, el Banco Mundial identificó más de 200 programas de este tipo en 75 países, que en conjunto llegan a casi 92 millones de personas, que es muy poca, considerando que hay 650 millones de personas en pobreza extrema. Hablamos de menos de $2 al día por persona, de $1.90. Entonces, esta pobreza tiene obviamente graves repercusiones en la salud pública, en la estabilidad social, en la estabilidad política de los países. La pobreza lleva a que la gente que no tiene nada que perder haga cosas para ver si puede si puede ganar algo, ya no teniendo nada que perder. Muchos de los últimos programas antipobreza se basan en la ciencia. Es decir, se hacen ensayos controlados aleatorios asignando a los participantes para que recibieran o no una intervención. Probar la eficacia de varias formas de ayuda. No solo discutir en la mesa, en el Congreso, dándole golpes a la tribuna, insultando al contrario, diciendo, porque tú eres un desgraciado y tú eres un maldito comunista y tú lo que quieres es destruir al país. No, el que lo quiere destruir eres tú. Oye, si hacemos un estudio, mira, hay 5 formas, se proponen 5 formas de intervención. Vamos a hacer intervención en 5 grupos humanos. Sería cruel si supiéramos que uno funciona, pero no sabemos cuál funciona, igual funcionan todos. Entonces, haces un método aleatorizado como el que se utiliza para los ensayos clínicos y haces las intervenciones en los 5 grupos aislados.
y entonces sabes cuál funciona y cuál no funciona, por lo menos en esa población. Entonces esa población puedes decir, mira, estas medidas políticas, sociales, que suenan muy bien o suenan muy mal, deben o no deben ser aplicadas porque tengo los datos que lo sustentan. Por ejemplo, investigadores de varias organizaciones no gubernamentales se asociaron con el Banco Mundial para encontrar formas de obtener más resultados por cada dólar invertido. Los resultados iniciales de estos ensayos, en los que participaron más de 50,000 hogares en Níger, Senegal, Mauritania y Burkina Faso, estamos hablando de la zona más pobre de nuestro planeta. Estamos hablando de la gente que menos tiene y más derecho tendría a tener más. Muestran los beneficios de los complementos a las transferencias de efectivo, como la capacitación empresarial y el asesoramiento para promover la confianza en uno mismo, porque el que es pobre también se destruye en cuanto a su autoestima. Ya el Banco Mundial está trabajando con los gobiernos de 8 países del sur global para ampliar y estudiar en esquemas similares, dice un economista que dirige el programa de evaluación del impacto del desarrollo del banco con sede en Washington. ¿Qué es lo que ha pasado? Europa, por ejemplo, ha impuesto millones y millones y cientos y miles de millones de euros para promover el desarrollo de África, sobre todo. Es parte de la culpa colonial que razonablemente tiene Europa respecto de África, sobre todo porque África es el más reciente pasado colonial europeo. Y lo que se ha visto es que esos millones desaparecieron sin dejar casi un resultado eficaz en las sociedades a las que estaban dirigidos. Hay un libro que era demoledor en cuanto a los errores de los programas para el desarrollo europeos, que se llama Blanco bueno busca negro pobre. Entonces los blancos buenos encontraban negros pobres a los que les arrojaban grandes cantidades de dinero y no servía para nada y no se estaba consiguiendo el desarrollo, aunque se llamaran ayudas para el desarrollo. Ahora podemos finalmente tener datos objetivos que nos permiten saber si realmente al repartir dinero la gente se vuelve vaga y entonces ya no quiere trabajar, que es lo que te dice la derecha, o si esto saca a la gente de la pobreza sin más, que es lo que te dice la izquierda más tonta, o si bien es necesario dar dinero para sacarlos de la situación de precariedad máxima a los que están en peores condiciones de inmediato, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los otros programas necesarios para que esa gente se mantenga sola a sí misma, dignamente y con capacidad fuera de la pobreza en el futuro? Si les das dinero, se lo van a gastar en alcohol y tabaco. Esto se lo oyes a cualquiera en una organización empresarial o en los alrededores de Milei o de Juan Ramón Rayo, ¿no? Pero si haces las pruebas, sabes si es cierto o no es cierto. No es un debate ideológico ya, se vuelve un debate de datos, de hechos, un debate fáctico, un debate científico. Hasta aquí les cuento cómo va esto. Yo solo quería mencionar a una persona más. Miren, este señor es uno de los dioses del neoliberalismo de verdad, no del neoliberalismo que se inventa López Obrador para decir que todo lo que no le gusta es neoliberalismo. Entonces, si tiene una gripa, la gripa es neoliberal. No. Y una de las cosas que decía este señor inventó una palabra que hoy todo el mundo usa con distintas excepciones, que es cientificismo. Este señor, con esa carita de no rompo un plato, rompió varios. Es uno de los dioses de la economía neoliberal, digo, inventó el cientificismo. Esperen. Cuando yo digo que Friedrich Hayek es economista, usted se imaginará que es de estas personas que estudian la evolución de la economía y las variables que afectan el aumento de los precios y la bajada de las acciones y la masa monetaria y todo esto que hacen los economistas que conocemos hoy en día y que la mayoría de los seres humanos normales entendemos tan poco como cuando nos explican la teoría de cuerdas. No, él era economista de los de a mí se me ocurrió. O sea, era un filósofo que hablaba de economía. Y una de sus preocupaciones filosóficas era que los malditos científicos se metieran en las ciencias sociales donde no tenían nada que hacer. Eso, la aplicación de la ciencia, de los métodos de la ciencia a la economía, a la sociología, a la politología, él lo consideraba cientificismo. La ciencia no podía o no debía estudiar estos asuntos porque invadía espacios que eran de los filósofos y los economistas como él, que no
estudiaban economía, sino miraban la economía y especulaban sobre ella sin hacer ningún estudio científico al respecto de ello, porque sería cientificista. Está demostrado que este señor, que yo creo que está a mi izquierda, pero lo tengo aquí a mi derecha, afortunadamente mirando para allá, se equivocaba. Lo que necesitamos es más ciencia en los terrenos de la sociedad, en los terrenos de la sociología, de la economía, en los terrenos donde se juega con la vida humana para poder tomar las mejores decisiones posibles, no por lo bien que suenan o por lo que te satisfacen ideológicamente, sino porque funcionan o no funcionan. Si eso es cientificismo, alabado sea y que venga más. Y lo demuestran, por supuesto, los estudios que se han estado haciendo en los últimos años en África, afortunadamente.